Muy buenas tardes, saludos desde Donostia, Aitor. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Bueno, estás en Copenhague, ¿verdad? Exactamente. Colaborando mucho para la Fundación Matías, tú eres arquitecto. Bueno, ya el anterior ponente, Diego Herranz, bueno, pues ha compartido con nosotros unas cuantas reflexiones, ha puesto muchas ideas sobre la mesa, ¿no?, de cara a la construcción, que es ahora, o al diseño, ¿no?, de estas casas en las que las personas mayores se puedan sentir en su casa o como en casa, a gusto. No sé si para empezar esta ponencia, ¿qué te parece si, ya que estás allí, ¿no?, y que Dinamarca es uno de los países referentes en esta materia del envejecimiento saludable, ¿qué es lo que estás viendo allí de Bueno, interés? bueno, lo que he visto es mucho. De hecho, tengo una tesis doctoral sobre ello. Precisamente vine a Dinamarca por la cantidad de opciones y de alternativas de alojamiento para personas mayores que llevan muchos años desarrollando. Ahí es donde está el interés, que para ellos no había una solución única como la que tenemos mayoritariamente en España, que es la residencia tradicional. Ellos la prohibieron por ley en los años 80 y desde entonces han ido desarrollando muchos modelos de alojamiento que lo que intentan es adaptarse a las necesidades y a las demandas reales de los usuarios. Entonces, claro, hay mucho que ver, hay mucho que visitar y mucho sobre lo que investigar, ¿no? Bueno, pues adelante con tu ponencia, somos todo oídos. Muchas gracias. Voy a ver si consigo que veáis la pantalla. Vale, ¿me veis? ¿Veis la pantalla? Yo ahora mismo no os oigo. ¿Me oís vosotros? Pues no sé si me oyes a mí ahora. Sí, Ahora sí, sí, estamos perfectamente. viendo perfectamente lo que estás proyectando en la pantalla. Vivir en casa o como en casa, diseñando para el Caso. cambio. Muy bien, yo voy a ir, me ha gustado mucho de lo que estaba hablando Diego, de hecho voy a tocar algunos de los temas, una pena no haber podido estar ahí en persona para discutir todo esto más en profundidad, pero bueno, yo creo que va a haber tiempo luego para poder discutirlo, ¿no? Lo que querría empezar es pues hablando precisamente de los protagonistas, ¿no? Por lo que estamos todos aquí, que son las personas mayores. Y lo voy a hacer un poco empezando por lo más frío, que son los números, ¿no? Aquí veis una gráfica con la estructura de población, una proyección desde el 90 hasta el 2060, donde veis que los mayores de 65 años van a pasar de un 14% en el 90 hasta un 30% en el 2060. Es decir, 1 de cada 3 europeos en el 2060 va a ser mayor de 65 años. Esta gráfica yo creo que todos más o menos la conocéis. A mí me parece interesante, además, lo que veis debajo, el 12% representa al porcentaje de personas mayores de 80 años que va a haber en Europa. Esta es la media, de hecho en España va a haber un poco más, estaremos en torno al 18% de personas mayores de 80 años, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que de todas estas personas, solo 1 de cada 5 tendrá un grado de dependencia alto, ¿vale? El resto, el 24%, con ciertas ayudas y a lo largo de cierto tiempo tendrá una vida perfectamente normal y será bastante independiente, ¿no? Esa sombra gris que veis representa alrededor del 13%, que es las personas que necesitarán algún tipo de ayuda, ¿no? Estos son, como digamos, en frío los números, las proyecciones, ¿no? Pero ¿cómo son estas personas mayores, ¿no? Bueno, pues desde luego no son un peligro, ¿vale? No son un peligro. Esta visión tan catastrofista de las personas mayores es herencia de una visión muy parcial y simplificada, ¿no?, de otras épocas. Este dibujo que veis aquí es una representación de las edades de la mujer, donde se ve cómo según ibas aumentando de edad, ibas subiendo el escalafón, pero a partir de cierto momento todo es cuesta abajo, ¿no? Insisto, esta visión catastrofista, que es una idealización, ¿no?, basada además en estereotipos y que ha llevado a esta forma de entender, digamos, los cuidados de una forma muy paternalista, ¿no? En mi opinión, la realidad es mucho más compleja, ¿no?
La realidad es otra. El colectivo de las personas mayores es un colectivo muy complejo, son simplemente parte de nuestra sociedad, es gente que cumple años a la misma velocidad que nosotros, simplemente han empezado un poco antes y por lo tanto son parte de nuestra sociedad, ¿no? Pero en este caso, en el momento que estamos viviendo ahora, es la generación más numerosa, es la más formada, la más educada, son los más activos, los más participativos y están rompiendo barreras que hasta ahora estaban un poco limitadas, ¿no? Esta señora tan estupenda pues demuestra cómo la belleza, que era una cosa muy limitada a la juventud, pues ahora también puede formar parte de digamos, la edad madura, ¿no? Hay que ser realista, no todas las personas mayores son así, como esta señora tan estupenda, ¿no? Entre esta señora modelo que tiene una vida muy especial y la señora Paquita, pues hay un rango muy amplio y muy complejo que yo creo que eso es lo que tiene interés precisamente. Yo creo que hay que tener en cuenta las diferencias y la complejidad, que es lo que ahora caracteriza a este grupo social, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, y ya centrándome más en las viviendas o en los alojamientos, es frente a esta heterogeneidad del grupo social, ¿qué soluciones les estamos dando al alojamiento, ¿no? Bien, en España la opción mayoritaria es estar en tu casa hasta que puedas y luego hay un único modelo. Todas las personas, sean como sean, lo distintas que sean, etcétera, todas acaban en un modelo de residencia tradicional e institucional que no todo el mundo quiere ir. De hecho, la inmensa mayoría de las personas no quieren vivir en este modelo. La inmensa mayoría de las personas quieren seguir viviendo en su propia vivienda, ¿no? Esto, que digamos que es algo que explican los números y que se ve, ya lo tuvieron en cuenta desde los años 80 en los países nórdicos, y de hecho fue la razón por la que se prohibieron los modelos de residencia y se apostó por que las personas vivieran como ellos querían, es decir, en su vivienda. Y se apostó para ello con unos servicios de atención a domicilio personalizados y que cubrieran esas necesidades de las personas, ¿no? Además, existe la posibilidad de la adaptabilidad funcional, es decir, se puede de alguna manera transformar la propia vivienda y compensar de alguna manera. Por lo tanto, mediante la adaptabilidad funcional y los cuidados a domicilio, se pretende que las personas mayores estén en su vivienda el mayor tiempo posible, que es su deseo, ¿no? Es importante que nos fijemos también en estos, digamos, servicios a domicilio, ¿no? Esto que veis aquí es una gráfica en Dinamarca. A partir de los 65 años, solo un 11% de las personas reciben ayudas a domicilio. Si nos fijamos a partir de los 80 años, claro, ese porcentaje crece hasta el 29%. Lógicamente, sabemos que según avanza la edad, aumentan las necesidades y, por lo tanto, las ayudas a domicilio. Pero no se trata simplemente de contabilizar las ayudas a domicilio, sino de qué tipos son. Y aquí es donde a mí me parece muy interesante que nos centremos en que el 61% de las personas que reciben ayudas a domicilio reciben menos de 2 horas a la semana. El 75% de todos los que reciben ayudas, el 75% están entre 1 y 4 horas a la semana. Solo un 3% reciben más de 20 horas. Y se corresponde fundamentalmente con las personas más mayores, ¿no? Por lo tanto, por eso apuestan por este modelo aquí, porque de momento les siguen saliendo los números, ¿no? Es verdad que no siempre podemos estar, incluso con ayudas a domicilio, no siempre podemos vivir en nuestra vivienda. Para ello existen otros modelos, lo que ellos llaman viviendas con cuidados, siguen siendo viviendas, no existe el modelo de habitación y mucho menos compartida, eso es algo que se abandonó hace 30 años. Son viviendas que lo que tienen son cuidados continuos, 24 horas, y que es en lo que se reciclaron la mayoría de las residencias tradicionales en los países nórdicos. Pero este es un modelo en el que yo no voy a entrar, sé que hay compañeros en esta mesa que lo van a tratar un poco más y por lo tanto yo me voy a centrar en el de abajo, en el modelo de vivienda, ¿no? ¿Cómo es esa vivienda donde viven los mayores?
Pues en Dinamarca el 95% de los mayores siguen viviendo en su propia vivienda, en la vivienda donde han vivido toda la vida con su familia, ¿no? Solo un 2,5% vive en estas viviendas con cuidados que son, digamos, como el equivalente a nuestras residencias aquí, ¿no? Y solo un 3% vive en modelos específicamente diseñados para las personas mayores. Solo hay un 3% en Dinamarca, que es un país que lleva muchísimos años investigando y desarrollando modelos, solo un 3% de las personas mayores viven en ese tipo de modelos para viviendas para mayores. Las que llamamos viviendas para toda la vida o 50 plus o incluso el cohousing, ¿no? Que antes se ha mencionado. De hecho, el cohousing es ese 0,5% que veis ahí. En un país como Dinamarca, que es también donde surgió el cohousing, solo un 0,5% de los mayores viven en ese modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Son modelos bastante específicos que están creciendo, está aumentando el número, pero aún así siguen siendo un poco minoritarios, ¿no? Lo que demuestra esto es que la gente lo que quiere es seguir viviendo en su propia vivienda, ¿no? Yo creo que lo interesante de estos modelos, en cualquier caso, es que demuestran que no existe una única solución. Si antes hablábamos de cómo la complejidad del grupo social nos obliga a responder de forma heterogénea, tenemos que pensar que la oferta debe ser tan variada como la demanda. No podemos cometer el mismo error que se está haciendo hasta ahora, que es ofertar un único modelo al que se tiene que volcar todas las personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Podemos seguir esta tendencia de una mayor especialización de las viviendas, hacer viviendas más especializadas para mayores, o podemos plantearlo como una segunda opción de plantear unas viviendas más universales, ¿no? Esto es un poco lo que voy a desarrollar ahora. En cualquier caso, ambas opciones lo que tienen en cuenta es una serie de criterios comunes, ¿no? El fundamental es que ambas incorporan el envejecimiento como un factor, como un elemento de diseño desde el inicio. Es decir, se diseña sabiendo que hay gente que va a vivir ahí y que todos vamos a envejecer y que por lo tanto vamos a tener una serie de necesidades que de alguna manera vamos a tener que tener en cuenta. Y esto es fundamental que se haga desde el inicio del diseño, ¿vale? Por otro lado, estas viviendas lo que hacen es promover la participación. Puede ser de forma directa o de forma indirecta, ¿no? De forma directa, el ejemplo más claro son los cohousing, donde las personas participan en el proceso de diseño, en el proceso de mantenimiento, de gestión y demás. Pero por el mero hecho de ser parte de nuestra sociedad y por el mero hecho de que el mercado empieza a fijarse en las personas mayores y en el potencial que tienen, son partícipes de alguna manera de todo este proceso, ¿no? Aunque sea de forma indirecta. Y luego estas viviendas, el reto de estas viviendas es que están centradas en un usuario independiente o bastante semi-independiente, y el tema de la dependencia está de alguna manera muy resuelto en los países nórdicos, por lo que comentaba ahora de los cuidados a domicilio, que es la apuesta fuerte y grande, pero no lo está tanto en otras partes de Europa y mucho menos en España, ¿no? Por lo tanto, esto es uno de los grandes retos, cómo conseguir que estas viviendas abarquen todo el arco y contemplen todo el proceso y las demandas derivadas del envejecimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene una serie de instalaciones comunes que lo que hacen es fomentar las actividades comunes. Os he traído dos ejemplos muy rápidos, simplemente, de hecho es lo último que se está haciendo, son folletos de los promotores, es como están vendiendo ellos los proyectos, están ya algunos en construcción, pero reflejan un poco esta idea de cómo a través del diseño, un diseño atractivo, atraemos precisamente a las personas mayores. Las personas mayores
como decía antes, saben lo que quieren y cómo lo quieren. Son bastante exigentes y, por lo tanto, el mercado se ha dado cuenta de que tiene que ofrecerles un producto bastante acorde a sus demandas y sus necesidades. Pero a la vez, el diseño lo que hace es normalizar la situación del envejecimiento. Son viviendas atractivas y situadas en áreas junto a otro tipo de viviendas. No se lucha contra la segregación y se fomenta la normalización, de forma que sean atractivas para cualquiera. Por otro lado, como decía antes, hay zonas dentro de la vivienda que fomentan las relaciones sociales y el uso común. En este ejemplo veis, por ejemplo, hay un invernadero donde pueden cultivar sus propias hortalizas y luego cocinarlas juntas. Otro tema muy recurrente son las galerías de acceso a las viviendas, donde la gente puede sacar sus propios muebles y ahí te encuentras con vecinos y creas, digamos, unas rutinas diarias y encuentros casuales que son fundamentales, ¿no? Pero a la vez, insisto, son muy atractivas. Lo que hay que tener cuidado con este tipo de modelos tan específicos es que tienen ciertas limitaciones porque pueden generar segregación. Es decir, son tan dirigidos a personas mayores que se crean grupos muy endogámicos que al final se rompe la conexión con el exterior, ¿no? Y esto es precisamente lo que hay que evitar y ese es el riesgo. En este ejemplo que veis aquí, precisamente eso se compensa porque hay viviendas que son cooperativas para mayores, pero también hay cooperativas para familias, viviendas en hilera, es decir, se intenta mezclar y se intenta fomentar una forma de vida más intergeneracional para precisamente evitar esta segregación, ¿no? Bien, como os decía, estos son los específicos, ¿no? Luego hay otra opción que está más centrada en una opción más universal, ¿no? Si volvemos a la gráfica que os enseñaba antes, claro, estamos hablando de que las personas mayores van a ser 1 de cada 3, de que demandan nuevos modelos de vivienda, porque es un usuario nuevo, ¿no? Bueno, esto es un potencial tremendo, ¿no? Y además yo creo que hay que entenderlo como eso, como una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque podemos pensar a largo plazo y podemos pensar que precisamente esta nueva demanda genera unos nuevos modelos de vivienda que no tienen por qué ser solo para personas mayores, sino que hay que pensar más a largo plazo y que puedan servir para todas las personas. En definitiva, lo que se trata es de intentar expandir, digamos, el uso de esas viviendas y que no haya que hacer este cambio cuando cumples cierta edad y necesitas ciertas cosas, de tener que irte a otro modelo porque en el que has vivido toda tu vida no te lo resuelve, ¿no? Claro, ¿cómo se hace esto, no? Y con esto ya termino. Simplemente quería dar unas recomendaciones respecto a 3 puntos que me parecen fundamentales de cara al diseño, ¿no? El primero es la flexibilidad. Y con esto no me refiero solo a que haya elementos en la vivienda que se muevan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el diseño del espacio se puede adaptar a los continuos cambios. Cómo podemos aprovechar la potencialidad del espacio, las dimensiones de los elementos de la vivienda, las relaciones que existen entre ellas, para precisamente adaptarse a los cambios derivados del envejecimiento. Esto nos obliga a revisar la normativa actual que tenemos en vivienda. La normativa que tenemos en vivienda es una herencia de los años 30, donde las necesidades eran otras, tiene casi 100 años, el modelo social era la familia tradicional, todo eso está cambiando y por lo tanto tenemos que revisar la normativa, ¿no? Como por ejemplo ya han hecho en países como Suiza o Dinamarca. Con respecto a la usabilidad, aquí lo uno un poco al discurso de Diego. No se trata de ir más allá del tema de la accesibilidad, ¿no? Un ejemplo. Diego comentaba el tema de haces más accesible tu vivienda, bueno, eliminas como has comentado, Diego, me sale en inglés, pero no en español. La alfombra, ¿no? Quitas la alfombra, la bañera o la alfombra, las quitas para hacerlas más accesibles, pero el uso que haces de tu vivienda no es el mismo. Ahí has perdido, ¿no? Has perdido calidad.
Otro ejemplo casi clásico es accesibilidad para una persona en silla de ruedas. Hay un restaurante magnífico en el ático de un museo. Por normativa puede acceder al restaurante, llega al restaurante, ha accedido al restaurante, pero no lo puede usar porque no encuentra sitio donde colocarse con la silla de ruedas o las mesas no permiten que pueda cenar ahí. Por lo tanto, se puede acceder a los espacios, pero no se pueden usar. Ese es el gran problema, ¿no? Y por eso este concepto, el del diseño universal, se centra en eso, en el uso, en la actividad, en las capacidades de la persona y se trata de diseñar de forma que cualquier persona pueda usarlo, ¿vale? Durante toda su vida o independientemente de las capacidades que tenga. Es un concepto bastante interesante que se está aplicando desde hace muchísimos años. En Noruega, por ejemplo, ya forma parte de la normativa, con lo cual os animo a que le echéis un vistazo. Y por último, la continuidad, y con esto ya termino, ¿no? Lo que queremos todos es asegurarnos la continuidad en nuestra vida, no queremos rupturas tan grandes o tan graves, ¿no? Y para ello es fundamental la normalización del envejecimiento. Yo creo que es mejor normalizarlo, integrarlo, que especializarlo mucho, ¿no? Y en definitiva lo que se trata es de favorecer la diversidad social y mantener la diversidad social. Esto que los nórdicos tanto nos envidian, ¿no? De la forma en la que vivimos, por ejemplo, en España, que ellos nos envidian mucho y que de alguna manera nosotros parece como que nos estamos olvidando, ¿no? Yo creo que todo esto es fundamental que lo tengamos en cuenta y en definitiva todo esto es lo que significa diseñar para el cambio, ¿no? Teniendo en cuenta el cambio. Heitor, muchas gracias. Qué importante es, ¿verdad?, tener en cuenta las necesidades de cada persona, pero al mismo tiempo, como has dicho, integrando, ¿no?, en este caso, a las personas mayores dentro de la sociedad, para que no se queden aparte, ¿no?, que esto es lo que se está planteando desde Adinberri, desde este espacio que va a empezar ya a levantarse en Pasaia, cerca de Donosti. Efectivamente. A ver qué tal. Bueno, a ver cómo se desarrolla ese proyecto. Seguro que gracias a todas las aportaciones que nos estáis haciendo, pues muchísimo mejor.